segunda parte, hermana, desde del solo para esposa. Esta es la segunda parte. Me quedé en el nombre de Jesús. Esta es la página 14. Estaba leyéndole la página 14, pero para que vean que es una secuencia, lo voy a leer desde arriba. Dice, la sumisión no significa que una esposa tenga que negar quién es, pero cuando se ha puesto todos los hechos sobre la mesa, hay que tomar una decisión. La esposa recibe la señal, se da el paso. Puede que tenga la misma cosa que ofrecer. Un marido sabio escuchará a su esposa sabia, pero él es quien tiene la responsabilidad de tomar la decisión. Muchas esposas se preguntan, ¿por qué frecuencia es aplicable este mandamiento? Déjenme que cite Efesios capítulo 5, versículo 24, y luego lo analicé. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. De todo. La Biblia dice que las casadas deben estar sometidas a su marido en todas las áreas de la vida. El ejemplo es el sometimiento de la iglesia de Cristo. De hecho, 2 versículos antes leemos, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Versículo 22. La sumisión tiene que ver con la función, no con la existencia. No quiere decir que una mujer sea inferior a su marido en términos de su dignidad ante Dios. Este es un principio general, pero hemos de mencionar una experiencia que puede darse en el matrimonio. Cuando su marido requiere que su esposa haga algo que es claramente contrario a la voluntad de Dios y que le haría deshonrar su relación con Cristo, entonces ella tiene que deber mayor de obedecer a Dios y no someterse a su esposo. Véase en Hechos 5, 27, 29 para su afirmación con este principio. Los casos con este refuerzan la verdad de que una esposa es igual a su marido en términos de su valor intrínseco para Dios. Cuando Dios se refiere a la sumisión, habla de que la puesta en práctica de un programa ordenado por Él. Él es, en este caso, en el hogar. Un hogar no está destinado a funcionar con 2 cabezas, como un cuerpo humano tampoco puede tenerlas. Por cierto, el mayor ejemplo de la sumisión en la práctica por parte de seres iguales y para cumplir un programa divino no es el matrimonio, sino la propia Trinidad. Jesús dijo, yo soy el Padre y uno somos. En JN, dice JN 10:32, ¿será Génesis o será Juan? JN, capítulo 10, versículo 30. Pero durante su ministerio habló y actuó en sometimiento a su Padre. Véanse en JN, dice, capítulo 8, versículo 29. Y capítulo 12, versículo 49. Su sumisión al Padre también se escucha en 1 de Corintios 11 y versículo 3, que examinaremos luego. Esposa cristiana, usted es igual a su marido, porque ha sido creada a imagen de Dios y ha sido objeto de su gracia salvadora. El sometimiento no es un acto de voluntad de obediencia a Dios por su parte, que no reduce en modo alguno el valor que usted tiene. Someterse a la posición de liderazgo de su marido. La Biblia nos ofrece una analogía muy útil sobre cómo debe funcionar la función y la autoridad dentro del matrimonio. La relación entre un marido y su esposa no es la que existe entre un señor y un esclavo, aunque algunas parejas piensan que lo es, sino la que hay entre una cabeza y un cuerpo. El siguiente pasaje lo analizo en la guía asociada a este librito, la cual se titula El matrimonio se importa y habla del pacto matrimonial, pero quiero abordarle también ahora
Pablo escribió: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Primera de Corintios 11, capítulo 11, versículo 3. La misión de la cabeza consiste en proporcionar guía y dirección al cuerpo. La misión del cuerpo es guiar, es seguir las indicaciones de la cabeza. Si sus brazos o sus piernas empiezan a moverse independientemente, las señales que reciba de su cerebro o rebelándose contra ellas, tendrá que acudir al médico porque es un síntoma de una enfermedad física. De la misma manera, una esposa que rehúsa seguir el liderazgo de su marido está enferma espiritualmente porque no funciona según lo hace un cuerpo en relación con su cabeza. Siempre que un creyente funcione fuera de su estándar divino, Dios no responde a esa persona porque jamás participará en una rebelión, ni la respaldará. Algunas cristianas no ven respondidas sus oraciones o no ven a Dios actuar en sus vidas como resultado directo de su negativa a someterse a sus esposos. Algunos maridos no se atreven a adoptar el rol de liderazgo que les corresponde por derecho porque están durmiendo con el enemigo. Están casados con mujeres que han decidido qué misión es descubrir en qué dirección quieren ir sus maridos para ir en dirección opuesta. Este problema empezó en el huerto del Edén, cuando el diablo convirtió a Eva de que actuara como la cabeza y tomara la decisión de desobedecer a Dios, y Adán actuó como el cuerpo al seguir a Eva en su pecado, pero Adán seguía teniendo la responsabilidad última como cabeza. Aunque había renunciado a su autoridad y a la enfermedad del pecado se ocultó en el hombre. Pero no perdamos de vista que Satanás ideó un gran engaño, haciendo que Adán y Eva intercambiaran sus roles. Al invertir los papeles en el matrimonio, se rompió una parte esencial del pacto matrimonial. La relativa y la jerarquía es un pacto, como describió con mayor detalle del libro guía. El matrimonio, sí importa. La jerarquía es el establecimiento de un orden determinado dentro de una relación de pacto, en otras palabras, una cadena de mando. Cuando esta faceta del pacto matrimonial se rompió entre Adán y Eva, el infierno se desató una familia. Una mujer que no quiere ser la cabeza de su hogar invita al diablo a controlar a su familia, y el diablo ha conquistado muchos hogares porque la esposa se ha negado a someterse a las autoridades bíblicas y legítimas de su marido, el resultado de la enfermedad espiritual y la difusión. Por lo tanto, una esposa debe mirar a su marido para buscar dirección, igual que un cuerpo depende de su cabeza. Pero Satanás hará todo lo que pueda para impedir que eso suceda en su casa. Meterá a personas en su vida que le dirán: estás loca si te sometes a ese hombre. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. También encontrarás numerosos recordatorios de tus esposos. Dista mucho de ser perfecto. Pero no me malentienda. Esto no es ninguna excusa para que su marido justifique su fracaso a la hora de seguir a Dios e intentar ser todo lo que Dios quiere que sea. Pero aquí vemos un principio más amplio de jerarquía, que es que su esposo es la cabeza de su esposa por posición, aunque en la práctica no cumple ese rol, y Dios llama a la esposa a reconocer y a honrar a su posición. El problema es que solo queremos responder a la práctica de una persona en lugar de la posición de la autoridad que ésta ostenta, porque creemos que la primera nos da permiso para rebelarnos. Así tenemos esposas que niegan a someterse al liderazgo de su marido porque no creen que estos sean dignos de su respeto. Pero una esposa le debe respeto a su marido porque él es su cabeza según su mandato divino. Esta es su posición, y en la vida hay todo tipo de situaciones en las que somos llamados a honrar y a servir a líderes que no cumplen su ideal. Si los empleados solo trabajaban para jefes
que fueran líderes ideales en Estados Unidos, habría mucho desempleo. Puede que su jefe sea un mal líder, pero aún así usted hace su trabajo y dice, sí, señor López, sí, señora Santos, porque la empresa dice que usted debe reconocer la posición de su líder y la recompensa viene cuando recibe su cheque o incluso cuando consigue un ascenso. Sé que algunas esposas critican sé que algunas esposas sé que algunas esposas cristianas se enfrentan al dilema de que yo llamo intentar y seguir a un vehículo estacionado, es decir, que sus maridos no ven a ninguna parte espiritual hablando. Dios entiende ese trauma y por eso la Biblia añade un corolario esencial para el mandato de las mujeres de que se sometan a su esposo, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1. Esposa cristiana, no piense que a Dios no le preocupa que su marido, que no es salvo o débil espiritualmente, no mejore. ¿Quiere usted que colabore en este proceso? Pero no de la manera en que muchas mujeres creen que sus maridos necesitan ayuda. Dios no necesita de que usted sea la crítica de su esposo, su conciencia, ni su madre. Tampoco necesita que usted se cruce de brazos y diga, muy bien, se acabó, no pienso hacer lo que se supone que debo hacer hasta que mi marido no haga lo que debe hacer. Entonces quiere decir esto, decir que una esposa no puede hacer ni decir nada. Para ayudar a su esposo y aceptar el rol de Dios le ha ordenado. Por supuesto que no, sin palabras, en una frase hecha. ¿Qué significa? ¿Qué significa? No le predique a su marido. No quiere decir que no pueda transmitirle sus inquietudes. La idea es evitar que este tipo de conversación insidiosa, condesciente y crítica que puede hacer que un hombre se aleje más de Cristo. Esposa cristiana, no piense que a Dios no le preocupa que su marido, que no es salvo o es débil espiritualmente, no mejore. Todos conocemos a personas que son la prueba viviente de que años y años de criticar, acusar, aplastar a alguien usando la lengua no producen los cambios deseables. Dios dice que en el momento de introducir un enfoque distinto, para una esposa cristiana, este enfoque es una conducta casta y respetuosa que un marido pueda ver. Primera de Pedro 3:2. Ya vimos que el mejor ejemplo de esto es el sometimiento voluntario y comprometido de una esposa a su marido. Pero tenemos demasiados matrimonios, incluso la iglesia, en los que el marido no sabe qué pinta tiene esto, porque jamás lo ha visto. Puede que una esposa objete, oh no, mi marido ha sido testigo de mucha sumisión, porque siempre cedo ante él. Bueno, aquí el problema puede estar en el adjetivo respetuosa. Algunas mujeres adoptan la postura, oh sí, pienso someterme a mi marido, pero lo voy a arrastrar conmigo, haciendo de que su vida sea lamentable. Puede haber 100 motivos por los que su esposo no cumple su papel como cabeza en el hogar. Por una esposa que sea rebelde contra su cabeza, lo único que hace es introducir a un nuevo elemento de enfermedad y de disfunción espiritual en la familia. Antes hicimos referencia a un marido en esta situación como si fuera un vehículo estacionado.
La verdad es que es difícil seguir a un automóvil parado, pero hay dos formas de actuar frente a un auto que no se mueve. O bien se enoja y empieza a tocar la bocina, sacudiendo el puño frente al otro conductor. O puede descubrir cuál es el problema y contribuir a su solución. Nunca he visto que un automóvil se ponga de repente en marcha simplemente porque el conductor que venía detrás se pusiera a echar humo por las orejas, gritando y tocando el claxon. Usted podrá practicar todo su vocabulario frente a un vehículo inmóvil, pero ninguno de los dos llegará a ninguna parte. Lo que necesita un automóvil que está parado es alguien que le ayude a moverse. Esto es lo que Dios ha dado a los maridos bajo la forma de su esposa. Yo llamo a una esposa que sea la ayuda de su marido para animarle en la labor de dirigir su matrimonio y su hogar. Pero cuando una esposa decide convertirse en ayuda dañina en lugar de ayuda idónea, los roles matrimoniales se invierten y el enemigo siembra el caos espiritual en el hogar. Incluso las esposas bien intencionadas pueden hacer daño a criticar a sus esposos y quejarse de ellos, y durante ese proceso obstaculizan el camino hacia el resultado positivo que intentan alcanzar. Realmente creo que hay esposas cristianas que necesitan ir a sus maridos y decir algo así: siento haberte faltado el respeto y hablarte mal delante de los niños. No he querido servirte de modo que Dios espera y he usado tus debilidades como excusa, pero no someterme a tu liderazgo. Ha pasado mucho tiempo para algunos maridos desde que han recibido de sus mujeres un mensaje amable que les asegure que están haciendo algo bien. Puede que usted diga: la felicidad si hiciera algo bien. Bueno, pues al menos una cosa sí hizo bien: se casó con usted. Las mujeres que no creen de verdad que Dios puede cambiar a sus maridos por medio de la obra del Espíritu Santo imaginan que ahora es trabajo suyo, de modo que piensan ayudar a Dios. A medida que avancemos por una Primera de Pedro, versículo 3, veremos que son muchas las cosas que pueden hacer a una mujer para influir en su marido. Por lo tanto, no se preocupe por tener que ser invisible a un mero adorno en su matrimonio. ¿Has visto volar las águilas? Se las conoce porque se remontan y planean cuando sus alas atrapan al viento. Pero ¿sabía que si las águilas no supieran remontarse, se estrellarían? Sus alas son demasiado pesadas para que las agiten constantemente como hacen muchas aves. Por lo tanto, las águilas aletean hasta que atrapan una corriente de aire y entonces se remontan. Hay muchas esposas que se están reforzando muchísimo para hacer que funcionen sus matrimonios, pero no pueden soportar el peso de su tarea y se estrellan. Dios dice: quiero que se remonten con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Siéntanse en mí y permitan que yo haga planear su matrimonio hacia una relación cambiada. Cuando lo haga al estilo de Dios, no tendrá que aletear porque podrá remontarse. Al capítulo 2 dice: la dulzura de la seducción. Seducir a su esposo. Hoy en día algunos de los centros comerciales de moda en la Quinta Avenida neoyorquina usan modelos de carne y hueso en sus escaparates en vez de maniquís. En cierta ocasión estaba paseando por la Quinta Avenida cuando me detuve frente a un escaparate y vi una modelo real que permanecía inmóvil como un maniquí, con la única diferencia que
pestañeaba. Seguro que otras personas también la vieron porque hacían muecas y daban golpecitos en el cristal, intentando desconcentrarla. Pero ella se mantuvo firme e inmóvil porque para ella había algo más importante que complacer a las personas de otro lado de cristal. Complacía a su jefe, que le pagaba por estar en aquel escaparate. Las mujeres que quieren complacer al Señor en su matrimonio a menudo tienen que ignorar a las personas del otro lado de cristal. Esto se debe a que Dios les dice en su palabra que es posible que deban ir en contra de lo que les dicen muchas de sus amigas o la televisión. Pero ninguno de nosotros está aquí para complacer a los mirones. Es posible que el título de esta sección se haga preguntarse si su meta debe ser complacer al Señor o a su marido. Pero utilizo el contexto de la seducción en su sentido más básico, lo que es atractivo, y es este sentido el atractivo de una esposa agradada a su esposo y complace a Dios. Ya estamos listos para meditar sobre 1 de Pedro 3:3. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4, que aborda la cuestión de la verdadera belleza femenina. Vuestro atavio no sea extremo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestido lujoso, sino el interno, el corazón, en el incorruptible ornato, en el espíritu afable, apacible, que es grande estima delante de Dios, la dulzura seductora de un espíritu afable. Hemos de analizar la palabra que se traduce como atavio. Se trata del término griego cosmos, que nosotros conocemos como cosmos. A menudo se traduce por mundo en el Nuevo Testamento, como cuando se nos dice que no amemos el mundo. Véase en 1 de Juan 2, capítulo 2, versículo 15. El significado básico de cosmos es una disposición o un sistema. En el caso del mundo, se refiere a un sistema que deja fuera a Dios. Pero existe otro derivado de esta palabra que usamos hoy en día, que es cosmético. En este caso, ¿cómo se hace referencia al modo en que una mujer dispone u organiza su aspecto? Ser atractiva para su marido y por extensión a las otras personas. Utilizo el concepto de la seducción en un sentido más básico, lo que es atractivo, y en este sentido el atractivo de una esposa agrada a su esposo y complace a Dios. Dice, Pedro aplicó este término atavio a las mujeres por dos motivos. Primero, porque las mujeres se interesan mucho por los aspectos, y segundo, porque los hombres están muy interesados en el aspecto de las mujeres. Las mujeres se centran tanto en su aspecto que llevan consigo los instrumentos que necesitan para estar atractivas. Los ornamentos son importantes para las mujeres, de modo que la Biblia se basa en esta realidad para llamar a las mujeres santas a adornarse o ataviarse de una determinada manera, sobre todo para sus maridos. Del mismo modo que una mujer haría un esfuerzo para comprobar que todo está en orden, en su peinado, su rostro, sus prendas, una esposa debe adornarse con aquello que tiene un valor más profundo que la belleza externa. Dentro del contexto, 1 de Pedro 3, ese ornamento incluye la sumisión, el respeto que demuestra a su esposo, el modo en que se honre el ánimo, en que se honre y le anime. Esto no solo hace que una esposa sea atractiva para su marido, sino que tiene un gran valor para Dios. Pero describió esa belleza interna como un espíritu afable y apacible, que Dios llama precioso. Una mujer que quiere agradar a Dios manifiesta ese tipo de espíritu y comprueba seguramente
regularmente su maquillaje en el aspecto de la palabra de Dios para seguir estando guapa. Dios quiere que las mujeres que le conocen tengan bien ordenado y atractivo su espíritu. Quiere que la llamen la atención de sus maridos y del mundo, pero en el sentido correcto. Algunas personas creen que la Biblia enseña que para ser realmente santa una mujer debe descuidar voluntariamente su aspecto, renunciar a las joyas, a los adornos y vestirse con ropas sin atractivo para demostrar que no ocupa su mente con las cosas materiales. Esto no es lo que enseña Pedro en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Algunos traductores añaden el adverbio solo a este versículo para ayudarlas a complacer el sentido del pasaje. La Biblia no prohíbe a una mujer que se descuide o incluso se adorne, siempre que sea modesta y de buen gusto, y que el motivo no sea atraer sobre ella una atención inadecuada. La Biblia no condena a una mujer por ser atractiva, pero Dios dice a la mujer cristiana que no permita que su atractivo se quede en el exterior. Creo que Dios quiere que una esposa sea atractiva para su marido. Esto forma parte de su belleza y de su encanto como mujer. Pocas mujeres mostrarían su desdén con sus compañeros de trabajo y sus jefes, acudiendo a trabajar vestidas de cualquier manera. Una esposa debe evidenciar a su marido al mismo respeto y honor al que otorga su jefe o jefa. Pero como dijimos antes, la belleza de una mujer debe estar atemperada por la modestia. Pablo escribió, asimismo que las mujeres se atavíen de nuevo la palabra cosmo, de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como las corresponde a las mujeres que profesan piedad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10. Esto parece indicar que Pablo prohibía lo que Pedro permitió, pero aquí la idea es que una mujer no se arregle de tal manera que llame una atención indebida o incorrecta sobre su persona. Esto es importante porque Pablo escribió dentro del contexto de la decoración de la iglesia local. Cuando una mujer se adorna de tal modo que aparta la mirada de los demás del Señor para que la centren en ella, eso supone deshonrar al Señor. En tiempos Pablo, algunas mujeres llevaban peinados ostentosos y entretejían en sus cabellos oro y perlas para llamar la atención. Está claro que este tipo de ostentación es impropio de la mujer piadosa. La modestia siempre es necesaria, una manera de expresarlo que facilita recordarlos, señoras, es comprobar si lo que lleva puesto es demasiado bajo, demasiado alto o demasiado ceñido. Si es una de estas tres cosas, es hora de cambiarse la ropa. Esto es necesario decirlo hoy, cuando los estándares cada vez se alejan más de la modestia, y la iglesia no es un caso aparte, ni mucho menos, aunque es posible que usted no pretenda llamar la atención. Las prendas indecentes dan esa impresión. Respétese lo suficientemente como para no hacer esto. El contenido de su ornamento, el verdadero ornamento de una mujer piadosa, no se puede comprar en ningún grande almacén, ni adquirirse en el salón de belleza. Hoy en día el problema es que buena parte de belleza que vemos está comprada en tiendas. Mantenerla requiere visitas regulares al centro comercial, peluquería, salón, manicure. Algunas mujeres que hablan de voy a arreglarme la cara, lo expresan muy bien porque la que llevan no es la que pertenece a su verdadero yo. No quiero que esto se entienda como una crítica, porque ya hemos dicho que ser atractiva no tiene nada de malo, pero cuando una mujer no puede distinguir entre su verdadero yo y su adorno externo, o cuando su valor o su identidad llegan a depender de este, se ha apartado del estándar bíblico. Pedro ungió a las mujeres de Dios
a no definirse por las joyas o las prendas que llevan. La suma total de quien es usted es mucho más que esto. La historia no acaba ahí. ¿Cuál es el contenido? Pedro no ungió, dice Pedro urgió, hermanas, perdón. Pedro urgió, dice, a las mujeres de Dios a no definirse por las joyas o las prendas que llevan. La suma total de quién es usted es mucho más que esto. La historia no acaba ahí. ¿Cuál es el contenido del ornamento de una mujer piadosa? Ya lo leímos. Antes, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. La pregunta que hace Dios a las mujeres creyentes es: ¿intenta el verdadero ser tan atractiva por dentro como lo es por fuera? ¿Quieren asegurarse de que su belleza interna es más importante que la externa? ¿Quiere estar seguro de que puede felicitarla con su aspecto interior? Cuando una mujer no puede distinguir entre su verdadero yo y su adorno externo, o cuando su valor y su identidad llegan a depender de éste, se ha apartado del estándar bíblico. Pedro hablaba en concreto del aspecto que tiene una mujer para su marido. Dijo que el esposo de una mujer debe apreciar su belleza interna por la manera en que ella actúa, y le responde inmediatamente la sumisión voluntaria y la diferencia que le demuestra. Por consiguiente, una mujer que deshonra a su marido manifiesta su estilo pobre, un guardarropa interior falto de atractivo. Si su persona externa, la parte que ven otros, debe estar respaldada por su carácter interno. Por eso Pedro llamó a esta cualidad en el interno el espíritu en el fondo de ser la parte que usted no ve, que no ve nadie. Una esposa, perdón, lo voy a leer de nuevo, hermana. Dice, por eso Pedro llamó a esta cualidad el interno, el espíritu en el fondo de su ser, la parte de usted que no ve nadie. Una esposa cristiana que tenga un buen aspecto externo, pero que acuchilla a sus maridos con sus palabras, le ridiculiza ante sus enemigos y su familia, y le falta el respeto ante los hijos. No es hermosa, según la definición de Dios. Si falta el ornamento interior del espíritu de una mujer, o bien está desaliñado, por muchas que sean las joyas, prendas de vestir o técnicas para embellecerse que posea compradas en tiendas, nada podrá ocultar su lealtad transformada por la gloria de Dios. ¿Cómo puede una mujer embellecerse dentro, permitiéndose que Dios la transforme con su gloria? En otras palabras, una mujer que quiera agradar a Dios y ser realmente atractiva para su marido debe ser alguien que busque compasión a Dios, que quiera estar en su presencia, de modo que sea transformada a la imagen y a la gloria de Dios. Señora, cuando su objetivo sea Dios, Él las dotará de esa cualidad imperecedera que la Biblia llama un espíritu afable y apacible. Esto no se refiere a la cantidad de sus palabras, sino a la calidad de su comunicación. ¿Quiere esto decir que una esposa nunca se sentirá frustrada, tendrá un mal día y dirá algo que desearía no haber dicho? Claro que no. Si estos fueran los criterios para la santidad, ninguno de nosotros los alcanzaría. Todos fallamos, pero una mujer que manifiesta ese tipo de espíritu tiene una actitud afable de la mujer
de Proverbios 31, él nos dice que la ley de clemencia está en su lengua. Usted diría muy bien, yo podría ser así si las cosas me fueran como le iban a aquella mujer. No, Dios quiere esposas que le honren, sean cuales fueren sus circunstancias. Si circunstancia ofrece a cada mujer la capacidad de conseguirlo en medio de un entorno imperfecto. Estamos hablando de ella, interna, en una mujer que es algo que no puede aplicarse. Que no puede aplicarse en el último minuto como se pondría maquillar. ¿Cómo se pondría maquillaje antes de irse a una fiesta? Con esto quiero decir que un espíritu afable y humilde debe entretejerse en el ser interno de una mujer de modo que la clemencia esté en su lengua. En otras palabras, que sea lo primero que valga de su boca. Verá, una persona puede ocultar su fealdad interior tras una sonrisa agradable, unas prendas elegantes o una capa de cosméticos, pero lo que lleva adentro saldrá a la luz, tarde o temprano. O lo que Dios desea es lo que salga de una mujer piadosa, sea un espíritu que refleje la gloria de Dios. Una geoda o una roca que tiene dentro cristales hermosos. Esto se forma cuando el agua rica en minerales se filtra entre las piedras. Cuando los minerales quedan retenidos en la roca y el agua sigue fluyendo, deforma los cristales, y cuando más fluya el agua, más hermosos serán los cristales. Ahora bien, la roca exterior empieza a gastarse y a pulirse con el paso del tiempo, pero dentro de los cristales son cada vez más hermosas a medida que fluye el agua. Esta es la imagen de una mujer en quien y por medio de quien fluye el Espíritu de Dios. Es posible que su apariencia externa envejezca y empiece a aparecer arrugas, pero cada año que pasa es más hermosa por dentro. Las mujeres que han sido transformadas por la gloria de Dios no tienen nada que temer a nadie. Igual que Sara y otras mujeres santas de los tiempos pasados, esperaban en Dios y se sometieron a su esposo. Una mujer que hace el bien no debe sentir miedo. Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículos 5 y 6. Más tarde diremos mucho más acerca de este tema. La Biblia usa el sustantivo gloria en otro sentido que para nosotros es importante. Dice que el cabello largo de una mujer le es una gloria. Primera de Corintios 11, 15. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 15. Las mujeres entiendan que esto de un modo que la mayoría de los hombres no lo logra asimilar. Por ejemplo, cuando mi esposa y yo tenemos que llegar a un sitio a las 7 de la tarde, una hora antes ella se pone ante el espejo de su gloria. Al cabo de una hora se transforma ante mis ojos y tiene un aspecto impresionante. Vamos al auto que está dentro del garaje. Esto está bien porque de esa manera mi esposa no tiene que salir a la calle y arriesgarse a estropear su gloria. Y cuando subimos al vehículo baja el espejo interior para comprobar su gloria. Entonces cuando llegamos a nuestro destino y subimos al ascensor, como dentro suele haber un espejo, mi esposa hace las últimas comprobaciones. Cuando llegamos al sitio al que íbamos, se encuentra con algunas amigas y se van juntas al tocador a comentar la gloria de cada una. Una mujer quiere sentirse gloriosa y eso está bien, pero Dios quiere que también invierta en su gloria interior, de modo que la persona externa no sea una tapadera para un espíritu falto de atractivo,
áspero o irrespetuoso. Puedo imaginar a una esposa diciendo, está bien, ya me hago la idea. Se supone que todo debo manifestar respecto a su marido y debo permitir que la gloria de Dios fluya a través de mí y me cambie para que pueda hacer lo que use por mí sola. No podría, pero ¿qué es? Pero ¿qué hacer? Dice. Oh, perdón, hermano. Perdón. Pero es que usted no lo entienda. Mi marido me irrita, me pone de los nervios. No se merece mi respeto ni mi sumisión, ni siquiera se da cuenta ni aprecia el hecho de que intentó adaptarme a la gloria de Dios y aprende cómo dejarle a Dios obrar por medio de mí. Hay muchas cristianas que dirán amén a ese sentimiento. Seguramente en el siglo I las cosas no eran muy distintas, motivo por el cual la última frase de Primera de Pedro 3:4 es tan importante. Una mujer que quiere ser una mujer de Dios, de grande estima delante de Él, esto quiere decir que el público para ella, para ella y para él actúa no necesariamente su marido. Este es solo el beneficiario. El público es el propio Dios. Cuando una mujer mira a Él, se transforma. La palabra delante significa cara a cara, según 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, cuando miramos al rostro de Dios y contemplamos su gloria, somos transformados a su imagen, como un grado de gloria, cada vez mayor. En otras palabras, podríamos decir que Dios se convierte en el maquillador de una mujer cuando ésta le busca para transformar su interior. Dios empieza a obrar en espíritu y el resultado es glorioso, aunque el proceso de aplicar el maquillaje no sea siempre agradable. Ninguna estrella de Hollywood con su propio vestidor, estilista o experto maquillador tiene ventaja sobre una mujer que busca a Dios para que Él la embellezca. Dios define a una mujer como de grande estima para Él. Esta es la misma expresión que se usa para hablar del perfume que María utilizó para ungir a Jesús ante su muerte. Véase en Juan 12, capítulo 12, versículo 3. Era un perfume muy caro, un perfume muy caro. Ninguna estrella de Hollywood con su propio vestidor, estilista y experto maquillador tiene ventaja sobre una mujer que busca a Dios para que Él la embellezca. Dice, ¿qué hace que algo sea precioso en el sentido de caro? Por lo general, un objeto precioso es algo que no abunda. Cuando menos abunde, más valioso se vuelve. Si el suelo estuviera sembrado de ese diamante para cogerlos, o nuestros antojos perdieran su valor excepcional. Una mujer que esté decidida a asegurar a Dios y permitir que su gloria brille a través de ella es preciosa, porque no hay muchas como ella. No soy yo quien dice esto, sino Dios. Lo primero que se nos dice sobre la mujer virtuosa es la pregunta retórica: ¿quién la hallará? Proverbios 31:10. Esta es la otra manera de decir que una mujer así es difícil de encontrar. Permítame añadir que estamos hablando en la cultura en general. Como pastor valoro las contribuciones asombrosas que hacen las mujeres al cuerpo de Cristo. En los Estados Unidos es cierto, perdón, es cierto que a lo largo de la historia muchas iglesias se han sustentado mediante la presencia de mujeres fieles que oran,
Esto es un atributo a las mujeres piadosas y al mismo tiempo un llamado a todos los hombres cristianos para que bajen de las gradas y entren en el terreno del juego. Pero la mujer que habla Dios es difícil de encontrar, y como todos los tesoros poco frecuentes, su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Proverbios 31:10. Una mujer piadosa debe entender el gran valor que tiene ante los ojos de Dios, ante su marido. No lo vea ante su marido, no lo vea o no lo aprecie. Dios presta atención a una mujer así y obra a su favor. Es posible que a los hombres les entusiasmen mujeres que tienen una buena apariencia externa, pero Dios conoce su favor a una mujer que le teme, pues esta es preciosa ante sus ojos. Cuando María rompió la jarrita de alabastro y vertió el perfume sobre Jesús, los otros presentes pensaron que era un desperdicio. Pero para Jesús su sacrificio fue extremadamente precioso. No solo defendió a María, sino que la alabó. Véase en Marcos 14:9. Dios aborrece la belleza, el ornamento externo que se usan para encubrir el orgullo y la rebelión. Ya vamos a terminar, hermano. Vamos por la página 38 y son 62. Vamos por la 38. 39. Perdón. Contra él hallamos un ejemplo que nos da mucho que pensar en la iglesia, donde el Señor hace una reprensión y emite su juicio contra las mujeres de Judá. Vale la pena citar el pasaje externo. Asimismo se dice Jehová, por cuando las hijas de Sión se ensorbecen y andan con cuello erguido y con ojos desbordados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá su vergüenza. Aquel día quitará el Señor el activo del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavios de las piernas, los partidores de pelo, pomitos de olor, los zarcillos, los anillos y los joyeles, las narices, la ropa de las joyeles de los narices, la ropa, no sé qué será eso, los joyeles de las narices, la ropa de la gala, los matoncillos, los velos, las bolsas de los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuenta, en el lugar del cinturón la cabeza rapada, en lugar de la costura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Versículo 16-24. Dios dijo que haría que lo exterior de esas mujeres fuera como interior, porque no dedicaban su tiempo a ser hermosas por dentro para él. Solo les interesaba su apariencia y la atención que podían atraer por ella. Pero Dios dijo que haría perecer su hermosura. Sin embargo, una mujer que se transforma mediante la gloria de Dios tiene la belleza interna, que es imperecedera, la manera de cambiar su esposo. Si alguien diera consejos sobre cómo cambiar a un marido, seguramente se formaría una cola de esposa. Bueno, pues Pedro nos dio un consejo inspirado por el Espíritu Santo sobre la mejor manera en que una esposa puede influir en su marido, cambiarlo. El único motivo por el que no se prueba y se practique más es que no es el consejo de muchas mujeres quieren oír. Esto se debe a que 1 de Pedro 3 se centra en el llamado de una esposa para que se convierta en una mujer que complace a Dios y por medio de la cual él puede cambiar a su esposo. Esto no quiere decir que los maridos tengan una vida muy cómoda, porque Dios también les
reserva algunos desafíos importantes, pero también el énfasis recae sobre el carácter de la esposa. Recuerda este consejo que oímos tantas veces cuando éramos solteros y buscábamos pareja. A menudo nos decía que es más importante ver la persona correcta que encontrar la persona idónea. Ese era un consejo estupendo cuando estábamos solteros y sigue siendo ahora una de las razones es que resulta muy difícil cambiar a una persona. Pero por lo tanto, si usted llega al matrimonio pensando que va a cambiar a su cónyuge a base de latigazo, vaya preparándose para muchos años de frustración. Me parece escuchar a una esposa que ya ha padecido mucho decir, amén. Llevo años intentándolo cambiar a mi esposo y no me ha funcionado nada. Por eso Dios dice, si me permite trabajar en ti, también me encargaré de tu esposo. Es cierto que una mujer que evidencia un espíritu piadoso, afable, es preciosa ante los ojos de Dios, pero Él también la hará hermosa ante los ojos de su marido. Cuando Dios se pone a trabajar en el espíritu interno de una esposa, con su maletín de maquillaje divino, puede volverla tan fascinante y atractiva para su esposo que éste deje de pensar en ella como solía hacerlo antes y para que no la vea como solía verla. Esto no es una garantía absoluta de que el marido de toda mujer piadosa será salvo o que encarrilará su vida cristiana y empezará a asumir el liderazgo espiritual en su hogar. Puede tardar años o en algunos casos es posible que el marido nunca entienda la situación, pero la conducta piadosa de la esposa sigue teniendo un valor asombroso para Dios. No hay soluciones automáticas, pero la fórmula que encontramos al leer 1 de Pedro 3, la transformación interna de la esposa a manos de Dios ha sido una de las más eficaces que he visto para el cambio del matrimonio. Y lo mágico que este tipo de belleza es, no se debe desvanecerse ni se marchita con el tiempo, como la belleza física, de modo que haya que ocultar su gloria descreciente tras lociones, cremas, capas de cosméticos. De hecho, la verdadera belleza interior se vuelve más atractiva con el paso de los años. Señora, seguramente su belleza interna jugó un papel en la conquista de su esposo, porque los hombres reaccionan ante lo que ven, pero lo que le cambia será la belleza interna que posee usted. Me dirá, pero es que mi marido no aprecia la belleza interior. No tiene por qué. Su ornamento espiritual es precioso para Dios y cuando Dios lo vea, hasta lo que usted no puede hacer y obrará en las áreas a las que usted no llega. Se pondrán a obrar en su marido. Ahora bien, si tiene la sensación de que solo es usted la persona que tiene que conformarse a la gloria de Cristo, permítame concederle un modelo y un ejemplo a seguir que espero que le anime. Para ello debemos retroceder a la primera fase de 1 Pedro 3, donde leemos, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas, lo he guardado hasta ahora porque este pasaje está repleto de verdades espirituales que pueden transformar su vida. Perdón, hermana. Nos hace preguntar a sí mismo de la misma manera que, bueno, pues este caso es una referencia al pasaje de Jesucristo. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándole ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pedazos. Lo voy a leer de nuevo. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al cual juzga.
justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2, 21, 24. Del mismo modo que Jesús tuvo que confiar en Dios en una mala circunstancia, muchas esposas deben confiar en Él en una situación adversa. Jesús no pagó sus acusadores con la misma moneda de palabras agradables y diseñadoras. Se entregó a Dios y siguió su voluntad, aunque ésta significara pasarla por la cruz. La reacción santa a Jesús frente a su sufrimiento produjo algún cambio de otros. Produjo el mayor cambio de toda la historia humana. Según humano. Perdón. La reacción santa de Jesús frente al sufrimiento produjo algún cambio en otros. Produjo el mayor cambio de toda la historia humana. Jesús no sería falta ni pecado propio que pudieran inquietarle. Pero incluso siendo el Hijo de Dios sin pecado, la respuesta de Jesús, su sufrimiento, fue soportado con paciencia, permitiendo que Dios hiciera su obra completa. Señora, es posible que algunas se hayan casado con hombres que no se hayan sometido a Dios o a sus mandamientos, llamarlas como sus protectores, proveedores y pastores. Esta situación es difícil, sobre todo cuando se les llama a someterse a ellos. Su ornamento espiritual es precioso para Dios, y cuando Dios lo vea hará lo que usted no puede hacer y obrará en las áreas en las que usted no llega. Se pondrá a obrar en su marido. No pretendo decir que su situación tenga una solución fácil, sugiriendo por medio de este pasaje. Lo único que debe hacerse es confiar en Dios como Él juzga juntamente y quedarse allí. No todo lo contrario permite que la confianza Dios mío, perdóneme, hermanas, perdónenme un momentito, perdónenme, que como tengo acá música del fondo no la quiero poner muy alta para no distraernos. Lo voy a leer de nuevo. Ya casi terminamos. No pretendo decir que su situación tenga una solución fácil, sugiriendo por medio de este pasaje que lo único que debe hacer es confiar en Dios como el que juzga justamente y quedarse ahí. No todo lo contrario, permita que la confianza se traduzca en las acciones de su fe, manifieste en sus pies. Quiero animarla a hacerlo y luego ver lo que hará Dios. Como Jesús aceptó la voluntad de Dios en todas las situaciones de su vida, Dios tomó su sufrimiento y lo convirtió en un propósito, además en una gran alegría. También se le dio honra y gran estima. Puede hacer lo mismo con usted. Si opina para humillarse y someterse a su marido y adornándose con dulzura seductora de un espíritu afable. Capítulo 3 y el último, hermana, el último capítulo. La santidad de entrega. Entregarse a su esposo. El ejemplo de Jesús en la cruz nos ayuda a entender qué significa entregarse al plan divino. Cristo subió voluntariamente la cruz y extendió sus brazos para que los clavasen sobre aquella era de la voluntad de su Padre. Voy a ponerles un tono acá al fondo. Vamos a ver. Voy a poner música. Después voy a leer otro libro de matrimonios. Después que termine este, hermana, en el nombre de Jesús, para que Dios nos amolde, para que el Señor nos siga cambiando, que Dios siga
quitando de nuestras vidas toda piedra de tropiezo para que seamos buenas esposas en el nombre de Jesús. Marco Wii puse un poquito acá, a ver si escuchan. Vamos a subir un poquito. Ahí. 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 En el nombre de Jesús. El tercer capítulo son como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 páginas. 10 páginas terminamos, hermano. Voy a leer un poquito rápido. Capítulo 3, la santidad de entrega, entregarse a su esposo. El ejemplo de Jesús en la cruz nos ayuda a entender qué significa entregarse al plan divino. Cristo subió voluntariamente a la cruz y extendió los brazos para que los clavasen, porque aquella era la voluntad de su Padre. Sin duda, hay algunas esposas que dirán que se siente casi como si su matrimonio las crucificara. Desde su punto de vista, parece como si les pidieran que se tumbasen, extendieran los brazos y se entregaran a sus maridos, que puede apreciar o no a su sacrificio y tratarlas en consecuencia. Es normal que este acto de entrega le dé miedo, pero no hay maridos ni matrimonios perfectos. El tema de la entrega resulta difícil para muchas mujeres. Esto no debe a que, como hemos visto, Dios llama a una esposa a respetar y a someterse a su marido, incluso cuando éste no sea digno de su respeto o cuando exista una diferencia de opinión y la esposa tenga razón. Debe honrar a la posición de su marido como cabeza de hogar para cumplir juntos con un programa de comunión. Y cuando una esposa hace esto con respeto a su marido y a obediencia a Dios, Él responde y a esta obediencia y la libra de sus temores. Esta es la idea de que quiero que captemos en 1 Pedro 3, 5, 6. Los dos últimos versículos en el pasaje que exactamente que está dedicado a la esposa. A todos nos gustaría ser libres, pero hay demasiadas mujeres, incluso en la familia de Dios, que son prisioneras de su propia rebelión y empecinamiento, porque se niegan a admitir el orden divino por el matrimonio o ceder a sus exigencias. En lugar de hacer cosas a la manera de Dios y confiar en el plan para obtener resultados de estas mujeres, emplean sus lenguas para deshonrar y angustiar a sus maridos con la esperanza de poder verse libres de lo que consideran la esclavitud del matrimonio, pero en lugar de libertad se ven inmersas en una situación negativa porque Dios nunca honra la rebelión. La Biblia dice que una esposa que honra a Dios crea una oportunidad para ganarse a su marido, sin darle sermones, quejarse ni degradarlo. Sin embargo, que un marido reaccione es un principio general, no una garantía de algunas esposas que les cuesta admitir que esta posibilidad porque no ven manera alguna de que sus maridos reaccionen sin que ellas intervengan. Pero esto es lo que dice Dios, de modo que la cuestión para las esposas cristianas es si van a permitir o no que Dios diga la verdad, aunque todos los demás demuestren ser mentirosos. Debería haber muchas esposas dispuestas a probar el modo de actuar en Dios, porque llevan años intentándolo a su propia manera y no es funcionado. El cambio espiritual perdurable es la obra de Dios. El Espíritu Santo no es el fruto de nuestro esfuerzo. Pedro retrocedió en la historia bíblica para señalar a algunas mujeres que comprendieron este principio y lo pusieron por obra de sus vidas, porque si también se ataviaran de otro tiempo aquellas santas mujeres que se esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. 1 Pedro 3:5, modelos de entrega santa. Una parte del problema que tratamos hoy en día es el matrimonio, es la falta de ejemplos santos de maridos y esposas que vivían en matrimonio según el libro y que vean cómo Dios bendice su relación.
En nuestra generación carente de absolutos y de normas cada vez resuelta, más difícil encontrar ejemplos en la vida real de lo que Dios quiso que fuera el matrimonio. En cierto sentido, esto no debería sorprendernos, porque ya hemos visto que las mujeres piadosas son poco frecuentes, como una piedra preciosa, y podría añadir que los hombres santos no son igual de cercanos. Ahora bien, dentro del contexto 1 de Pedro 3, una mujer santa es alguien que confía en Dios y se somete a su esposo, honrándole y respetándole de verdad. Asegurémonos de entender lo que se dice aquí. Una mujer que falta al respeto a su esposo y deshonra la posición de éste ocupa que no se puede considerar una mujer santa delante de Dios. Al no respetarle a él, no respeta a Dios. Santo significa apartado para Dios, es decir, un compromiso interno, invisible y espiritual que se hace en el corazón. Hay demandas de mujeres, incluso en la familia de Dios, que son prisioneras de su propia rebelión y empecinamiento, porque se les niega admitir el orden divino para el matrimonio o ceder sus exigencias. Pero la Biblia también dice que podemos saber lo que hay en el corazón de las personas gracias a sus palabras y a sus actos. Aquellas mujeres de antaño que confiaron en Dios y fueron apartadas para Él, demostraron su fe mediante la manera en que honraban a sus maridos santos con sus palabras, como son con sus actos. La idea es ineludible, señora. No se digan que están cerca de Dios mientras son rebeldes al liderazgo de sus maridos, humillándoles y discutiendo con ellos para obtener el control. La Biblia dice que las mujeres que fueron apartadas para ser infrecuentes y santas no hicieron eso. Respetaban a sus maridos, aunque no siempre estuvieron de acuerdo con ellos, y lo hicieron porque confiaban en Dios. En algunos casos, las madres enseñaban a sus hijas a menospreciar a sus futuros maridos, ofreciéndoles el ejemplo de sus propias vidas. Lamentablemente tenemos una visión distorsionada del matrimonio en el libro Guía. El matrimonio se importa, que habla del propósito del matrimonio, profundizó más en el tema, pero permítame mencionar aquí en el matrimonio consiste en cumplir el matrimonio de Dios en su vida. El pacto matrimonial fue diseñado por Dios para fortalecer la capacidad de cada cónyuge para gobernar la esfera en la cual Dios le ha colocado. El matrimonio no es un instrumento para obtener un mayor control sobre la vida de Dios. Le ha dado para que tenga la máxima influencia sobre su vida. Es importante que los dos miembros de la pareja colaboren. Adán debía proporcionar liderazgo al ser proveedor, protector y sacerdote. Eva fue hecha para encajar la imagen del dominio, siendo una ayudadora que contribuye a su esposo. Hablando de la necesidad que tenía Adán y de su pareja, Dios hizo que le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. ¿Qué significa ayudar? En este apartado empezaremos por los hombres. Cuando algunos hombres escuchan la palabra ayudante, piensan que alguien que cocinará, limpiará, hará la colada, mantendrá controlados los niños mientras ellos ven el partido en televisión. Las comedias de televisión están llenas de esas caricaturas del matrimonio y son programadas que suelen provocar mucha risa, pero un marido que interprete la ayudante no es más que una criada, una cocinera, una niñera, no tiene nada de gracioso. Para cumplir esos roles, una mujer no tiene por qué estar cansada. Se supone no tiene que estar casada. Para cumplir esos roles, una mujer no tiene por qué estar casada. Se puede contratar a personas que hagan estas tareas. Ahora bien, no me malentienda, esto quiere decir que una esposa pueda desatender o rehusar sus tareas en casa.
no hay nada más que sustituya su toque femenino en la casa. Pero si su papel consiste solo en esto, algo anda mal, porque esa no es la manera primaria en la que una mujer sirve de ayuda idónea para su marido. El modo principal en que una esposa ayuda a su marido es cuando le ayuda a convertirse en el líder que Dios ha destinado que sea. Una esposa debería ser la admiradora número uno de su marido, la persona que más le anime, su apoyo más importante, pero no podrá ayudar a su marido a asumir el liderazgo si siempre lo está criticando o luchando con él por hacerse el control. En la Biblia, un ayudador es alguien que se acerca a otra persona para animarla, edificarla en Juan 14:16 Jesús llamó al Espíritu Santo nuestro ayudador. El papel del Espíritu es un buen ejemplo del modo en que obra un ayudador. Jesús le dijo que el Espíritu no hablaría de su propia cuenta, sino glorificará a Jesús. En Juan 16, 13, 14. Puede que alguna esposa siga, si eso es lo que significa ser ayudante, no quiero serlo, porque he de pasarme el tiempo glorificando a mi marido y amándole. La única forma que tengo de hacerlo es negándome a mí misma, negando mis dones y convirtiéndome en el escaño para que Él apoye a los pies. Si Él lleva toda la gloria, no queda nada para mí. Además, tengo más estudios que Él y un empleo mejor. Esta afirmación puede parecer dura, pero así es exactamente como entienden algunas mujeres. La idea de ser ayudante de su marido es una evaluación precisa, en absoluto, y la posición que ocupa Él. El Espíritu Santo en la Trinidad lo demuestra. El Espíritu está en un plano de igualdad en cuanto a su esencia con el Padre y el Hijo. Cuando se convirtió en ayudador de Cristo y optó el papel de glorificarle, no perdió ni un ápice de su deidad. Fue una sumisión voluntaria entre iguales espirituales, igual que el sometimiento de Cristo al Padre. Durante su ministerio terrenal fue una sumisión voluntaria para cumplir el plan de la redención. Una esposa comprometida a obedecer a Dios y a vivir como una persona santa delante de Él, no tiene que entregar a su esposa para honrarle y someterse a su esposo. De hecho, cualquier marido con sentido común dará un giro de 180 grados para honrar y alabar a su esposa cuando ella le permita asumir el papel que Dios le ordenó que desempeñara. Si el ayudante honra a Dios y edifica a su marido, si el ayudante honra a Dios y edifica su matrimonio, ¿por qué no hay más esposas que lo hagan? ¿Por qué no se juntan con mujeres santas? En lugar de eso, reciben sus referencias de sus amigas incrédulas, o viendo la televisión blasfemia, escuchando la radio impura y leyendo libros profanos. Pero Pedro dijo que una mujer que quiera que su matrimonio funcione debe pasar tiempo en una buena compañía. En la Biblia, un ayudador es alguien que se acerca a otra persona para animarla y edificarla. En Juan 14:16 Jesús llamó al Espíritu Santo nuestro ayudador. ¿Dónde irá una esposa cristiana? Sobre todo si es joven y hace poco que se ha casado, para hallar mujeres santas como esta. La Biblia dice que debería encontrarlas en la iglesia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito, capítulo 2, versículos 3 y 5. Las mujeres maduras de las que había este pasaje no solo son aquellas más mayores en edad,
sino personas lo bastantemente maduras espiritualmente como para proporcionar un ejemplo santo. Si quiere obtener un consejo sobre cómo respetar a su marido y someterse a él, usted no irá a buscarlo a una persona que lleva 5 meses casada. Lo que necesitan muchas esposas cristianas son mujeres maduras, que cuando las cosas van mal, no les digan, chica, si fuera tú, yo lo abandonaría o yo toleraría esto. Por supuesto, no estamos diciendo que una esposa deba soportar la paliza o abuso de un marido que está fuera de control, porque ella piensa que eso es lo que Dios quiere que haga. No hay ninguna excusa para un comportamiento abusivo, pero una esposa que quiera cumplir su llamado bíblico y ser la ayuda idónea para su esposo necesita mujeres piadosas que le proporcionen una información sana sobre todo lo que significa ser una esposa santa. Tito 2:5 nos ofrece la motivación definitiva para que las esposas contribuyan a dictar matrimonios santos. Usted no quiere que la mujer complazca a sus amigas de la sociedad o sus compañeras de trabajo feministas. Lo que interesa es la honra de su palabra y la honra de su nombre. Cuando los matrimonios no están sincronizados con la voluntad de Dios, el desastre aguarda la voluntad de la esquina. Se corre el peligro de desbordar el nombre de Dios. El gran engaño de Satanás. Podemos ver cómo esa catástrofe afectó el primer matrimonio de la historia durante su tentación de Eva en el huerto del Edén. Satanás la convenció de que pasara por alto a Adán, ignorándole, y que asumiera el papel de liderazgo que se suponía debía ejercer su marido. Véase en Génesis 3:1-6. Adán cometió el error de manifestar su falta de liderazgo y la Biblia dice que la responsabilidad última por la entrada del pecado en el mundo recae sobre él y todo hombre será responsable por el modo en que gestione lo que sucede en su hogar. Dios no le preguntará a un hombre por su esposa, sino sobre lo que hizo con la responsabilidad de liderazgo que le fue dada. Como cabeza de hogar, la labor del marido consiste en administrar el hogar. Al analizar, tiene un lugar en el que, con la intención de averiguar si se le conforma a la palabra de Dios, pero aún así los actos de Eva en el Edén jugaron un papel esencial para provocar aquella catástrofe. El motivo de que diga que Eva ignoró a Adán al ceder la tentación de Satanás es que según Génesis 3:6, Adán estaba con ella cuando esto sucedió. Tendemos a pensar que Adán estaba ausente, pero la Biblia dice que le dijo del fruto a su marido, el cual comió, así comió ella. En este momento Adán era un no líder pasivo, que aparentemente no cumplió su papel cuando la serpiente tentó a Eva, pero en lugar de entregar el liderazgo a Adán y obligarle a actuar, Eva se hizo con el poder e invirtió los roles. Cuando sucedió eso, cayeron en manos de Satanás. El resultado claro está que fue una maldición sobre todos los aspectos de la creación, incluyendo la relación matrimonial. Dios dijo a Eva: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Génesis 3:16. Perdón. Algunas personas creen que esto se refiere al deseo sexual de la mujer, pero no significa eso. El deseo de la mujer sería dominar al hombre y él también quería dominar porque fue creado para esto. El resultado es lo que llamamos la lucha de los sexos, que la mujer se revela contra los intentos que hace el hombre para ejercer la autoridad sobre ella. Esa batalla sigue en marcha hoy como producto de la maldición, pero cuando
acudimos a Cristo, nos vemos redimidos de la maldición. Satanás no quiere que las esposas sepan que no tienen que seguir luchando para conseguir esa posición de liderazgo. No quiere que las esposas descubran que si honran a Dios mediante el respeto y el sometimiento de sus maridos, podrían dejar de luchar para ocupar una posición que nunca estuvieron destinadas a ocupar y empezarán a disfrutar de la paz en sus corazones, e incluso sus maridos no reaccionan correctamente a su sumisión. La confianza en Dios es de una esposa, pero hemos de decir una vez más que esto no pasa porque si la clave para que funcione la motivación que impulsó a las mujeres santas de pesado y reverenciar a sus maridos es que esperaban que Dios, 1 Pedro 3:5, Dios quiere saber si una mujer confía en Él y cree realmente en su palabra. Centrar su confianza en el Señor significa que usted admite que está en juego algo más importante que el deseo por su marido. La Biblia dice que las esposas que se conecten a sus maridos como al Señor verá en lo relativo a la autoridad. Dios está por encima de su marido. Esta es la respuesta para quienes piensan que el marco bíblico hace que un hombre el gobernador absoluto de su siervo, mientras su esposa y sus hijos son muy humildes, siervos por una mujer. Vamos a ver si leí bien. Acá 55. Son humildes siervos. Por eso, una mujer debe oponerse a su marido cuando éste pretenda obligarla a hacer algo que no es contrario a la voluntad de Dios, revelada claramente. Ahora bien, eso es la excepción, porque Efesios 5 pasa a decir que una esposa debe estar sujeta a su marido en todo. ¿Cómo puede hacer esto una esposa poniéndose su fe en el Señor y alineándose con el orden que Él ha establecido? Sé que a estas alturas puede que me diga, Tony, tengo miedo de hacer eso porque temo que mi marido se aproveche de mi espíritu sumiso. Entiendo lo que me dices. En un instante abordaremos ese temor, porque Dios también escucha lo que usted dice. La confianza de una esposa debe estar en el Señor. Una cosa no es confiar cuando las cosas van bien y cuando un marido cumple su papel como líder y amante, pero otra cosa muy distinta es confiar en Dios cuando el marido no está haciendo nada de su parte. Por eso los ojos de una mujer deben estar fijos en el Señor, no en su marido. El punto de vista que tenga ella puede suponer toda la diferencia. Con su fe en Dios, una esposa puede ver cosas que otras no ven. La definición de hombre o mujer espiritual no es la de alguien que hace cosas espirituales, como leer la Biblia, orar o ir a la iglesia. La definición de un individuo espiritual es alguien que ve las cosas espiritualmente. Puede que usted mire a su esposo o a otras personas a su alrededor y diga, la sumisión no tiene sentido, pero cuando vea las cosas a través de los ojos de la fe, la vida se volverá más clara. Puede que no vea a su marido lo que quiere ver, pero si su mirada está en Cristo, nunca se sentirá decepcionada. La entrega a Dios de una esposa. Estamos ya en el último pasaje. Ya falta 1, 2, 4 hojitas, hermano. 1, 3, 4. Acá está. Hallamos una ilustración clásica de este principio de la historia del Antiguo Testamento de Nabal, Abigail
y David en 1 Samuel 2:5. Nabal era un granjero rico, cuyos hombres y ganado fueron protegidos por los hombres de David, mientras éste huía de Saúl. Pero cuando David envió a hombres a Nabal para buscar suministros como muestra de gratitud por la defensa de la prosperidad de Nabal, la mano de los hombres de David, Nabal los trató mal, e incluso David despidiéndoles con las manos vacías y hambrientos. Cuando ambos se hayan cohesionado bien, según ordena Dios, usted se apartará para que Dios obre en su marido. David se enfureció y planeó matar a Nabal por aquel desprecio y por su negativa a darle lo que necesitaban. Pero Nabal, cuyo nombre significa necio, tenía una esposa muy sabia llamada Abigail. En cuanto ella se enteró de aquella necedad que había cometido su marido, llevó a David una gran cantidad de alimentos buenos de la granja y le rogó que no pusiese en práctica su plan y dejase así una mancha en su futuro reinado. David bendijo a Dios cuando se dio cuenta de que Abigail le había impedido que se vengara de Nabal. Abigail salvó la vida de Nabal, pero la noticia de lo cerca que había estado de la muerte hizo que el necio corazón de Nabal comenzara a fallar. Murió 10 días después, y la Biblia dice que fue Dios quien le hirió. La idea central es que Abigail hizo lo correcto al interceder por la vida de Nabal, aunque éste no mereciera su intercesión. En lugar de agravar el problema, Abigail abrió el camino para que Dios se encargara de su marido, y el final de la historia fue que Abigail pasó a ser la esposa de un necio a ser la consorte de un rey. Cuando David se casó con ella, Pedro tenía en mente un ejemplo de una entrega piadosa cuando escribió su primera epístola, como Sara obedecía a Abraham, llamándola. La gente se queda atascada en el término Señor, que nos hace pensar que Abraham era una especie de genque de Oriente Medio, que esperaba que quienes le rodeaban se inclinasen ante él. En las películas que ponen en televisión de madrugada, podemos ver cosas así como: por eso no fue el caso. Aquel era un término de respeto de Sara usaba para honrar a Abraham. En otras palabras, su respeto era verbal, no solo visual. Honraba a su marido con palabras. Cuando enciende la televisión, usted no quiere obedecer una imagen sin sonido, o viceversa, para aprovechar al máximo la televisión. La imagen con el sonido, el honor se siente una esposa por su marido de ser igual. La imagen como el sonido, el honor que siente una esposa por su marido debe ser igual. Si conoce usted la historia de Abraham y de Sara, recordará que Abraham no siempre mereció el respeto de su esposa. En 2 ocasiones, en Génesis 12 y 20, Abraham se amedrentó y mintió a reyes extranjeros sobre el cual que le tenía Sara, porque pensó que estaba en peligro su vida. Los actos de Abraham pusieron en peligro en ambos casos la pureza de Sara. Dios intervino en 2 reinos para proteger a Sara, y aún ahí ella siguió hablando y tratando a Abraham con respeto. Cuando Dios dispone de una mujer con la que trabajar, que está dispuesta a entregar a él, moverá montañas y acabará con reinos.
cuando sea necesario, todo para beneficiarla. Pero el mayor ejemplo de esto en la vida de Sara no son las dos ocasiones que acabo de mencionar, sino el nacimiento milagro de Isaac. El nacimiento de Isaac fue un milagro porque Sara tenía 90 años y Abraham 100. Dios dijo primero a Abraham que él y Sara iban a tener un hijo. Y Abraham se echó a reír. Veas en Génesis 17, 15, 17. Entonces Dios entregó más y le volvió a decir a Abraham que Sara iba a tener un hijo. Esta vez Sara, que escuchó la promesa, fue quien se rió. En Génesis 18, 10, 12. Se rió porque Abraham era incluso más viejo que ella y no estaba en condiciones de engendrar un hijo. Sara se rió porque desde el punto de vista humano tener un hijo con Abraham era imposible. En otras palabras, Sara no se rió porque se negaba a creer que Dios podía hacer lo imposible. El Señor respondió a su risa diciéndole: Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Esto concluyó el asunto para Abraham y Sara, que, como lo sé, porque el autor de Hebreos escribió, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel, quien lo había prometido. Lo que esto nos dice es que después de un instante de duda comprensible aquel día cuando escuchó a Dios prometerle a su marido lo imposible, Sara se entregó al Señor y a Abraham en su tienda. Si usted es una esposa que tiene que tratar a un marido aparentemente imposible dentro de un matrimonio, que también lo es, quizás sea hora de que le diga a Dios: Señor, incluso si esta situación no cambia, quiero dejar de dudar y comenzar a confiar en ti. La libertad de entrega dice: ahora ya estamos listos para la que quiso sea la mejor parte de este tema de la sumisión de la esposa y su reverencia por su marido. A la mujer que está dispuesta a confiarse a sí misma y a su matrimonio al Señor, le aguarda la liberación del temor. Para la mayoría de nosotros, la entrega y la libertad son cosas que no van juntas. Después de todo, que para cuando un fugitivo o un soldado se entrega, que pierde la libertad y acaba en la cárcel o en un campo de prisioneros, pero para la mujer que desea ser una esposa piadosa, la verdad es lo contrario. Cuando toma, ya las últimas dos hojitas, terminamos. Cuando toma determinación de entrega al plan de Dios, mediante la honra y el respeto a su marido, descubre la verdadera libertad. La segunda mitad, 1 de Pedro 6, dice, 1 de Pedro 3, 6, la cual: Sara, vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. ¿A qué temor me refiero? Ya aludimos ante a él. Es el temor de la esposa que dice: me da miedo someterme a mi esposo porque temo que se aproveche de mí y utilice mi sometimiento para controlarme. Así que pienso conservar parte de mi control de modo que él no pueda explotarme. Ese tipo de reacción es muy natural. A todos nos da miedo pensar en renunciar al control y ceder nuestros derechos y nuestras preferencias a otra persona. Cuando Dios dispone de una mujer con la que trabajar, que está dispuesta a entregarse a Él, moverá montañas y acabará con reinos cuando sea necesario para todo, para beneficiarla. Pero aquí no hablamos de un matrimonio natural, sino de un sobrenatural. Todo el mundo puede tener un matrimonio natural, es decir, uno en el que el marido y su mujer estén en conflicto y exista una
lucha constante para obtener el control involucrado, mis derechos y lo que yo quiero, pero Dios tiene un mensaje de tranquilidad para la esposa que desea hacer las cosas como Él quiere. No tienes nada que temer, porque veo tu corazón y sé dónde te encuentras. No te pierdo de vista, no dejo de cuidarte. Puedo tratar con tu marido si aceptas mi voluntad y quieres que te cumpla. Recuerda, Sara estaba metida en una tienda en mitad de ninguna parte, en una tierra desolada, a la que había acudido junto a Abraham. Estaba casada con un hombre que tenía unos momentos de debilidad y a pesar de ser un gran hombre de fe. Lo que es más, Sara era demasiado mayor como para tener la esperanza de paz y luz. Abraham era incluso más viejo y menos capaz de engendrar un hijo. Pero Sara creía que Dios podía sacar un bebé de dos cuerpos medio muertos. Dios vio el corazón de Sara, supo dónde estaba y ella obtuvo el milagro. Puede que usted diga, sí, eso es lo que entiendo. Bien, haría falta un milagro para que mi esposo se convirtiera en líder espiritual y el amante comprensivo del que habla la Biblia. Quisiera verlo, pero me da miedo entregarme. La respuesta de Dios es, no tengas miedo. Veo tu corazón y sé dónde estás. Confía en mí. Si usted desea obedecer a Dios honrando a su esposo, no debe temer a nadie ni ninguna circunstancia. No permita que ningún temor le impida a experimentar. Lo mejor que Dios puede hacer en su matrimonio, sea fiel y paciente, sabiendo que mientras usted confía en Dios para que introduzca cambios en su matrimonio, Él cambiará para que viva bien dentro de este hasta que llegue el momento de recibir su milagro. Y amén y amén. Gracias, Señor, por haber leído, Señor, este libro en el nombre de Jesús. Señor, bendiga a cada hermana, Señor, en el mundo entero, que estuvo aquí conmigo leyendo este libro, Señor, porque queremos cambiar, queremos ser diferentes, Señor. Ayúdenos, por favor, Espíritu Santo, a ser diferentes, Padre eterno. Se lo pedimos en el poderoso nombre de su Hijo amado, Padre Todopoderoso, Señor. Solo usted es el que nos ayuda a seguir adelante, Señor, a cambiar. No hay nadie, Señor. Ayúdenos, por favor, Padre eterno. Señor, yo oro por todas las esposas en el mundo entero, Señor. Mire todas aquellas mujeres que no pueden tener, Padre, que no pueden tener hijos, Señor. Que se haga su voluntad, Señor. Que se haga su voluntad. Bendígalas, Señor. Bendígalas, Padre eterno. Deles un niño, Señor. Bendiga sus vientres, Padre eterno, conforme a su voluntad, Padre, porque usted sabe por qué ellas no han podido tener, Padre eterno. Pero sí oramos y le pedimos a usted, Señor, que se haga su voluntad, si usted lo permite. Que usted le dé un soplo, Señor, en esa matriz, Padre celestial. Que usted le dé un soplo de vida para que ellas puedan tener su bebé, Padre eterno. Se lo pedimos en el nombre poderoso de su Hijo amado, Señor. Y le damos las gracias y le damos la honra a usted. Y les invito, hermanas, que se suscriban a este canal. Yo empezaré a leer libros cristianos porque tengo muchos. Voy a empezar a leer y le doy gracias por estar conmigo en esta escritura. Lean los versículos que anotaron, léanlos, métanse con Dios, oren, ayunen, congréguense y Dios responderá sus oraciones en el nombre de Jesús. Suscríbanse a este canal para que sigamos leyendo y sigamos creciendo con Dios. No más por tener un canal, sino para que sigamos leyendo libros y sigamos creciendo más en la obra del Señor. Yo sé que algunas de ustedes no tienen libros, no tienen dinerito para comprar libros, pero Dios me ha dado a mí para comprar muchos libros que los voy a compartir con ustedes. Tengo otro que les va a gustar para matrimonios,
Mañana lo voy a leer en el nombre de Jesús. Suscríbase y yo le mando la invitación para la hora de que lo voy a leer en el nombre de Jesús. Le doy la honra y la gloria al Señor. Dios los bendiga grandemente donde se encuentren y que Dios bendiga sus matrimonios, sus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.